Entonces, hoy día vamos a hablar de mecanismos de transporte pasivo y a modo de introducción, entonces lo primero que tenemos que tener claro es qué pasa con el agua. Como ustedes pueden ver acá, el agua es tremendamente importante para la célula y para el organismo como tal. De hecho, el 60% del peso corporal total es agua. Ahora bien, considerando como límite la membrana plasmática, nosotros podemos definir un medio intracelular y un medio extracelular. En relación a esto, vamos a encontrar líquido tanto adentro como fuera de la célula. Y vamos a ver que el líquido se distribuye del siguiente modo. El 40% del peso corporal total corresponde al líquido intracelular y un 20% de ese peso corporal total corresponde al líquido extracelular. ¿Ok? Ahora, si consideramos el líquido extracelular, este también se divide en dos grandes compartimentos, que serían el intersticio y el plasma. Aquí la separación entre estos dos compartimentos está dado por la pared del capilar, que fundamentalmente es un endotelio. Y si miramos esto, nos vamos a dar cuenta que en el líquido extracelular, la mayor parte del volumen, el 75%, se encuentra en el líquido intersticial y solo un 25% se encuentra en el plasma. Bueno, esto es importante porque uno podría pensar que si el líquido extracelular, el plasma, que es la porción líquida de la sangre, es donde se encuentra la mayor parte, y no es así. El líquido intersticial abarca todos los volúmenes, esos espacios que quedan entre las membranas plasmáticas de células adyacentes. En esta diapositiva podemos ver un poco eso. Aquí tenemos una célula, esta es su membrana plasmática, por lo tanto todo lo que está acá corresponde al líquido intracelular y todo lo que está fuera de ella es líquido extracelular, de color verde, y entre las células se ve el líquido intersticial. Y por esta parte acá se ve el plasma dentro de este capilar, ¿ok? Bueno, el segundo punto, a modo de introducción, que hay que tener claro antes de analizar los mecanismos de transporte, es que ustedes deben conocer de ahora y por mucho tiempo cómo es el gradiente de concentración de ciertos iones en el organismo. Esto es relevante no solo para este curso, sino que también para fisiología, para fisiopatología, para farmacología. Por lo tanto, desde ya es importante tenerlo claro. Entonces, acá tenemos la concentración de cada una de estas estructuras en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Por ahora, nos va a interesar que se den cuenta dónde está más concentrado. Es decir, si existe o no un gradiente de concentración. En este punto, ustedes deben tener claro que cuando hablamos de gradiente de concentración es porque hay una diferencia de concentración entre dos compartimentos. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si partimos con los cationes, nos vamos a dar cuenta que el ion sodio es más abundante en el líquido extracelular, mientras que el ion potasio es más abundante en el intracelular. Luego, si vemos el ion calcio, nos vamos a dar cuenta que este es más abundante en el medio extracelular. Y ahí detengamos en un momento, porque también en el caso del ion calcio va a haber gradientes en el citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma hay fundamentalmente dos organelos que pueden almacenar calcio, que son el retículo endoplásmico liso y la mitocondria. Por lo tanto, eso significa que en el citoplasma va a estar más concentrado el calcio en esos organelos que en el citosol. Por ende, se va a generar un gradiente calcio intracelular también. Luego, si observamos el magnesio, nos vamos a dar cuenta que este está más concentrado en el intracelular. ¿Ok? Ahora, veamos qué pasa con los aniones. Si nos vamos al ion cloruro, vemos que este está más concentrado en el extracelular. Y el ion bicarbonato también está más concentrado en el extracelular.
Nuevamente detengámonos un poco en el ion bicarbonato. La concentración de ion bicarbonato está relacionada con las presiones parciales de CO2, entre otras cosas, en medio acuoso. Por lo tanto, esto que dice acá es válido para las células que forman parte de tejidos y que están fijas en un lugar. Sin embargo, si pensamos en un eritrocito, ¿no es cierto? Un eritrocito que se desplaza por todo el organismo, esta situación puede variar significativamente. ¿Por qué? Porque el eritrocito, cuando pasa por los capilares a nivel alveolar, se va a encontrar con otras presiones parciales de CO2 totalmente distintas. En otras palabras, supongamos, si pensamos en una célula cualquiera, como está respirando, está produciendo CO2 y por lo tanto ahí la presión parcial de dióxido de carbono va a ser alta. Pero cuando pase por el alveolo, ahí la presión parcial de CO2 va a ser muy baja. Entonces esta situación puede cambiar en el caso del eritrocito solamente. De manera contraria va a ser esta la tendencia en la mayoría de las células. En el caso del ion sulfato vemos que este está levemente más concentrado en el extracelular. El ion fosfato está más, por favor, la persona que tiene abierto el micrófono apáguelo. Muchas gracias. En el medio intracelular, entonces, como les decía, el ion fosfato está más concentrado. Y esto es importante. Las proteínas tienden a estar más concentradas en el medio intracelular. ¿Por qué me interesa que recuerden esto más adelante? Porque las proteínas a pH fisiológico tienden a tener carga neta negativa. Entonces eso significa que de algún modo también van a ser importantes o van a contribuir a lo que es el potencial de membrana en reposo, entre otras cosas. Bien, entonces recuerden, esto va a ser importante para que ustedes puedan entender los mecanismos de transporte y puedan deducir qué tipo de mecanismo de transporte se trata cuando ustedes ven alguno. Entonces, la primera cosa que ustedes deben tener muy claro antes de entrar al detalle de cualquiera de estos mecanismos de transporte es la clasificación. ¿Cuáles son los criterios entonces para separar los mecanismos de transporte en estos dos tipos? Entonces, el criterio de clasificación aquí en la primera fase es en base a dos cosas. Uno, entender si el movimiento ocurre a favor del gradiente de concentración o en contra del gradiente de concentración. Y segundo, si requiere de energía. Pues bien, nosotros ya hemos dicho lo que es un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué significa movimiento a favor de un gradiente de concentración? Yo voy a decir que el movimiento es a favor del gradiente de concentración cuando el soluto o la sustancia se mueve desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Eso significa a favor. Una particularidad de los movimientos a favor del gradiente es que estos no requieren de energía libre. En cambio, si el movimiento es en contra del gradiente, eso significa que la sustancia se está moviendo desde la región de menor concentración a la región de mayor concentración. Y esos movimientos en contra del gradiente van a requerir energía. Entonces, ¿qué es o cómo clasificamos el mecanismo de transporte pasivo? Es un movimiento a favor del gradiente y que no requiere de energía. En cambio, los transportes activos en general son en contra del gradiente y requieren de energía. ¿Ok? Esa es la primera cosa. ¿Y por qué es tan relevante? Porque significa que todo de aquí para abajo de algún modo obedece a esa característica fundamental que ya hemos dicho de los transportes pasivos. Hoy día vamos a analizar esta parte. Ustedes en otra clase van a analizar los mecanismos de transporte activo. Cuando nosotros hablamos de mecanismo de transporte pasivo, lo vamos a dividir en dos: difusión y osmosis. En este sentido, a veces la osmosis puede ser clasificada como un subtipo de difusión. Yo la he puesto separada porque quiero enfatizar en lo siguiente, que en la osmosis lo que se transporta es agua y en la difusión lo que se transporta van a ser solutos. ¿Ya?
Por su parte, cuando hablamos de transporte activo, aquí ustedes van a ver en su momento que uno está mediado por proteínas de membrana, y eso ocurre cuando las sustancias son pequeñas o de bajo peso molecular. Pero si las sustancias son más grandes o de alto peso molecular, en general ahí participa la membrana, parte de la membrana y vesículas membranosas. Bien. Ahora, regresando y entrando un poco más al detalle de la clasificación de los mecanismos de transporte pasivo. Ya hemos dicho que la diferencia entre estos dos tiene que ver con lo que se mueve, qué sustancia es la que se mueve. Ahora, en el caso de la difusión, que ya sabemos que estamos hablando de movimientos de soluto, esta se puede dividir en simple o facilitada. ¿Cuál es el criterio para dividirla o clasificarla en esas dos? El criterio es que la difusión simple no requiere de proteínas de membrana. Es más, ni siquiera necesita una membrana, ¿ok? Para ocurrir. En cambio, la difusión facilitada es un mecanismo de difusión que sí requiere de proteínas de membrana para que esta ocurra. Entonces ahí está la principal diferencia entre estas dos. Ahora, dentro de la difusión facilitada, vamos a hablar a su vez de dos subtipos. Una que está mediada por transportadores, permeasas, o en inglés le llaman carriers, o bien canales iónicos. Como su nombre lo indica, los canales iónicos transportan iones específicos, ¿ok? En cambio, los transportadores o permeasas pueden transportar moléculas y iones, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de canales iónicos, entendiendo entonces que ellos transportan iones, como hemos señalado, se pueden subdividir en dos tipos, los regulados y los no regulados, o también llamados de fuga. ¿Qué particularidad van a tener los canales iónicos no regulados? Los canales iónicos no regulados tienen un solo estado o conformación, y ese estado o conformación está siempre abierto, es decir, siempre permite el flujo de iones. En cambio, los canales iónicos regulados pueden tener como mínimo dos conformaciones, abierto o cerrado, ¿ok? Abierto o cerrado. Entonces, para clasificar ahora o subdividir los canales iónicos regulados, yo lo puedo hacer en función del factor que determina la apertura del canal, ¿ok? Entonces, en base a lo que determina la apertura del canal, yo puedo subdividirlos en regulados por voltaje, en regulados por ligando y en regulados mecánicamente. ¿Qué significa esto? Que si un canal iónico está regulado por voltaje, en el fondo lo que abre el canal es un cambio de voltaje, o dicho en nuestros términos, un cambio de potencial. Un cambio en el potencial de membrana va a provocar la apertura del canal. El canal iónico regulado por ligando se llama así porque requiere la unión de un ligando, es decir, de una señal específica, a un sitio específico dentro del canal que provoca su apertura. Y los canales iónicos regulados mecánicamente se llaman así porque es un factor mecánico, por ejemplo, la deformación de la membrana. La deformación de la membrana aumenta la tensión en la membrana y eso provoca su apertura. ¿Ok? Entonces, insisto en que esta primera parte de la clasificación es lo primero que deben tener muy claro para después poder entrar al detalle cada uno de estos. Entonces, vamos a partir por la osmosis. Entonces, cuando hablamos de osmosis, vamos a partir de lo más simple allá a lo más específico. La forma más simple de entender la osmosis es que es un transporte de agua. Aquí están representadas las moléculas de agua. Aquí lo rojo representa el oxígeno y lo azul representan los átomos de hidrógeno. El agua se puede mover a través de una membrana semipermeable. ¿Qué significa que yo hable de una membrana semipermeable? Es una membrana que permite el paso de agua, pero impide el paso de solutos. Eso es tremendamente importante tenerlo claro. Entonces, ¿cómo se mueve esta agua? ¿O qué es lo que determina el flujo neto de agua?
El flujo neto de agua lo determina la concentración que existe en cada compartimento. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí hay un soluto, que en este caso me dice que es azúcar, y que está solamente en este compartimento a la izquierda. En el de la derecha había solo agua, y yo veo que el agua se está moviendo hacia el compartimento que tenía azúcar, es decir, al compartimento que tenía mayor concentración. Ojo, cuando yo hablo de concentración, estoy hablando de cantidad de soluto por unidad de volumen. Y hay varias formas de representar la concentración. ¿Ok? Entonces, probablemente ustedes vieron en el colegio tal vez que entonces la osmosis sería un movimiento de agua a través de una membrana semipermeable hacia la región que tiene mayor concentración. ¿Ok? Esa podría ser la primera aproximación. Y tal vez vieron este experimento que está representado aquí abajo, en donde yo puedo colocar una bolsa de papel celofán. El papel celofán se va a comportar como una membrana semipermeable. En su interior puedo tener entonces una solución azucarada, por ejemplo, una solución con sacarosa, y entonces afuera solamente tengo agua. Los puntitos blancos me representan las moléculas de agua, los puntitos amarillos me representan la sacarosa, que es el azúcar. ¿Ok? Entonces vemos que el agua se mueve al interior de la bolsa debido a que tiene mayor concentración. Y si el agua se mueve en suficiente cantidad, la presión en la bolsa va a comenzar a aumentar, va a aumentar el volumen de la bolsa, hasta que eventualmente, si la tensión es muy grande, la pared de la bolsa se va a romper. ¿Ok? Eso podría ocurrir. En esta pequeña animación GIF que está a la derecha, vemos un poco lo que ocurriría si yo tengo dos compartimentos, un A y un B, y en el A solamente tengo agua, y en el B tengo un soluto. Un soluto que es importante tener presente que debe ser hidrofílico, o sea, debe ser capaz de interactuar con el agua, si no da lo mismo. Entonces vemos acá que el agua se va a mover hacia ese compartimento de mayor concentración. Ahora, algunos de ustedes se podrán estar preguntando, pero ¿cómo entonces dijimos que era pasivo si pasivo significaba que se movía desde una región de mayor a menor concentración? Ok, lo que pasa es que aquí estamos hablando del agua. Entonces, si miran este dibujo, proporcionalmente en este compartimento hay más agua que en el que está concentrado. De hecho, si yo lo quiero ver así, cuando yo digo que algo está concentrado es porque tiene poco solvente, poca agua. Y por ende el agua se está moviendo desde donde hay proporcionalmente más agua hacia donde hay proporcionalmente menos agua. ¿Ok? Bien. Ahora, en base a esto, ¿no es cierto? Cualquier solución puede ser clasificada de acuerdo a su concentración, particularmente en base a su osmolaridad, que ya vamos a entender de qué se trata, pero en términos iniciales, ¿qué pasa? Cuando yo digo que una célula está en un medio isotónico, significa que la osmolaridad del medio, que es una unidad de concentración, es igual a la osmolaridad del medio intracelular. Cuando eso sucede, los flujos netos de agua son cero, es decir, la cantidad de agua que ingresa a la célula y que sale de la célula es exactamente la misma y opuesta. Por lo tanto, en esas condiciones, cualquier célula, una célula animal, por ejemplo, aquí un eritrocito, o una célula vegetal, tiende a mantener su forma, conservar su volumen. Pero si yo esta célula la coloco en un medio que ahora tiene una mayor osmolaridad, el medio tiene mayor osmolaridad que el medio intracelular. Entonces, como la osmolaridad del medio externo es mayor que la del medio intracelular, entonces aquí el agua se va a mover hacia afuera. Y al moverse hacia afuera, entonces, ¿qué va a pasar con la célula? Si es una célula animal, reduce su volumen y todo lo que es la membrana se arruga o se pliega. A esto le llamamos la crenación. Ese es el concepto
en una célula animal. En la célula vegetal deben ustedes recordar que tiene pared celular y que la membrana plasmática está debajo de la pared celular. Y tiene una vacuola, algunas de estas células de gran tamaño. Entonces lo que vemos en la célula vegetal es que esta también pierde agua, también se mueve agua hacia el medio extracelular. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque el volumen de la vacuola se reduce. Si yo comparo esto con esto, se redujo el volumen de la vacuola. Y lo otro que ocurre es que se comienza a separar la membrana plasmática de la pared celular y empiezan a aparecer estos espacios. ¿Ok? De esa manera yo puedo darme cuenta que efectivamente ha tenido un efecto la salida de agua también en la célula vegetal. A este fenómeno en la célula vegetal le llamamos plasmólisis. ¿Ok? Y en los dos casos, en la célula animal y vegetal, es producida porque yo incubé la célula en un medio hipertónico. Si yo me voy al caso de acá de la derecha, ahora yo incubo la célula en un medio hipotónico. ¿Qué significa esto? Significa que la osmolaridad del medio extracelular es menor que la del medio intracelular. O sea, dicho en otras palabras, la osmolaridad dentro de la célula es mayor que la del extra. Por lo tanto, aquí el agua se va a mover hacia el intracelular. Al moverse el agua hacia el medio intracelular, en el caso de una célula animal, va a empezar a aumentar el volumen de la célula. Y si este gradiente de osmolaridad fuera muy elevado, va a entrar tanta agua que a medida que aumenta la presión, la tensión en la membrana podría eventualmente romper la membrana. Y a ese fenómeno le llamamos citólisis. Le llamamos citólisis en una célula animal. ¿Qué pasa en la célula vegetal? O también en una célula que tenga pared celular, como podría ser una célula de un hongo o de una bacteria. El agua también entra a la célula. Noten ustedes que aumentó el tamaño de la vacuola. Y lo que va a ocurrir es que la membrana plasmática va a comenzar a presionar a la pared celular. Y al presionar a la pared celular la va a deformar. ¿Se fijan? Está deformando a la pared celular. Pero no va a alcanzar a romper la pared celular y por lo tanto tampoco se va a romper la membrana plasmática. Por lo tanto, en una célula con pared celular no va a haber citólisis. Y este fenómeno en la célula vegetal se le llama turgencia. Para que ustedes entiendan, en condiciones fisiológicas, normalmente las células están en medio isotónico. En el caso de una célula vegetal, esto puede cambiar. Entonces, en determinadas horas del día, puede cambiar el tipo de medio y eso puede provocar entradas y salidas de agua a la célula. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque estos aumentos en la turgencia o disminuciones van a actuar como un sistema hidráulico que va a permitir mover estructuras. Entonces, estos cambios en la osmolaridad y en los flujos de agua en la célula vegetal, por ejemplo, van a explicar el por qué algunas estructuras vegetales a cierta hora del día están levantadas y luego tienden a caer, que pueden ser pétalos, que pueden ser hojas, etc. Entonces, eso tiene que ver con los flujos netos de agua y tiene que ver con los cambios en la turgencia. Ahora bien, el otro punto a tener presente ahora es que si lo llevamos la osmosis a la membrana celular, en donde hay una bicapa lipídica y hay proteínas asociadas, ¿por dónde se va a mover el agua? Y vemos acá que el agua se puede mover directamente a través de la bicapa lipídica o lo puede hacer a través de proteínas especiales para este propósito, que son las acuaporinas. Entonces aquí vemos una acuaporina, acá también está representada la acuaporina, que es una proteína integral de membrana con estructura cuaternaria, que es como una especie de poro que permite el paso de agua. ¿Ok? Entonces, en los dos casos el agua se mueve bajo los mismos principios físicos, es decir, ya sea directamente a través de la bicapa o por la acuaporina, se va a mover siempre hacia la región que tiene mayor osmolaridad. Eso es lo que determina el flujo neto de agua.
¿Cuál es la diferencia entre que pase por la bicapa o pase por la acuaporina? La diferencia radica fundamentalmente en que por la bicapa lipídica, a través de la bicapa, el proceso es más lento. Y a través de acuaporina el proceso es muy rápido. Para que veamos esto desde una perspectiva fisiológica, se lo imaginen. Supongamos, uno sabe que a nivel renal cambia la cantidad de agua que se reabsorbe bajo ciertas circunstancias. Entonces, los cambios o el aumento en la reabsorción de agua tiene que ver con aumentos, por ejemplo, en la membrana de ciertas células de las acuaporinas. Si aumenta la densidad de acuaporinas, es decir, el número de acuaporinas por unidad de área, obviamente se va a mover más agua por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces las acuaporinas son súper importantes a la hora de entender los cambios en la reabsorción de agua en una célula X. ¿Bien? Bueno, y aquí está el tema de fondo ya más técnico para entender cómo ocurre la osmosis. Aquí tenemos dos compartimentos, A y B. Los dos compartimentos tienen la misma concentración molar, solo que en este compartimento hay una solución de cloruro de sodio y en este otro compartimento hay una solución de glucosa. Si yo me quedara solamente, me basara en la concentración molar, uno podría pensar que como las concentraciones molares son iguales, el flujo neto de agua entre estos dos compartimentos debería ser igual. Es decir, la cantidad de agua que se mueva de A a B o de B a A sería la misma. Sin embargo, esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque yo les dije que lo que nos interesa a nosotros es la osmolaridad de la solución. Entonces hablemos ahora un poco de la osmolaridad. La osmolaridad, ¿cómo se calcula? Se calcula como la concentración molar, por ejemplo, miliosmoles por litro o moles por litro, si ustedes quieren, pueden ser cualquiera de las dos, y eso se multiplica por N, que es el número de partículas que genera la molécula en solución. Ya. Partícula osmóticamente activa, o sea, cuántas partículas efectivamente interactúan con el agua en cada compartimento. Ya. Vamos a ver qué pasa acá. En el caso del cloruro de sodio, el cloruro de sodio no solo se disuelve en un medio acuoso, sino que se separa en dos partículas, un ion sodio, un N+, y un ion cloruro, Cl-. Lo que significa que en este caso el cloruro de sodio me va a generar dos partículas osmóticamente activas, el ion sodio y el ion cloruro. En cambio, en el caso de la glucosa, que es una molécula polar, esta no se disocia en un medio acuoso. Por lo tanto, una molécula de glucosa interactúa con varias moléculas de agua, pero esa molécula de glucosa sigue siendo una. O sea, una molécula de glucosa me genera una partícula osmóticamente activa. En cambio, el cloruro de sodio me va a generar dos partículas osmóticamente activas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La osmolaridad de este compartimento tendría entonces que calcularla como 0,3 por 2, lo que me daría 0,6. En cambio, la osmolaridad de este compartimento va a ser 0,3 por 1. O sea, la osmolaridad me va a dar 0,3. Por ende, la osmolaridad del compartimento A es mayor que la del B. Y por ende va a haber un flujo neto hacia el compartimento A. Entonces el agua se va a mover hacia el compartimento A porque, como he señalado, representa el compartimento de mayor osmolaridad. Bien, me detengo aquí un momento para escuchar sus consultas. Escucho. Por favor, ocupen el micrófono ahora si hay consultas de lo que hemos explicado hasta ahora. XD. ¿Escucho? ¿Consultas? ¿Pueden hacerlas en este momento? Me perdí un poco en la primera parte.
Pero ¿qué cosa específicamente de la primera Un parte? poquito más ahí, ¿Ya? ahí, justo ahí. No entendí muy bien la tabla. Bueno, acá simplemente tú tienes una tabla en que te comparan la concentración de cada uno de estos iones en el medio extracelular y en el medio intracelular. Entonces, lo que tú debes saber de esta tabla es aprender cómo se distribuyen los iones en el extra y en el intra. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que como estamos viendo mecanismo de transporte y la base para entender si es activo o pasivo es poder saber si el movimiento es a favor o en contra del gradiente. Entonces, por ejemplo, si yo sé que este es el gradiente de concentración de sodio, supongamos, significa que el sodio está más concentrado en el extra y menos concentrado en el intra. Por lo tanto, si a mí me muestran un mecanismo en donde el sodio se mueve desde el extra al intra, yo voy a saber que es un mecanismo de transporte pasivo. Pero si me mostraran un mecanismo en donde el sodio se moviera desde el intra al extra, significa que automáticamente yo me daría cuenta que el mecanismo de transporte es activo. Esa es la importancia de que tú sepas cómo se distribuyen los iones en cada uno de estos casos. ¿Está claro? Profesor, Sí, ¿Sí? al final, o sea, como el rol fundamental de la proteína que hace que el agua pueda pasar, que es la aquaporina, es que facilita que sea un proceso más rápido solamente, ¿cierto? Claro, o sea, la diferencia en los dos casos, como les decía, el agua siempre se mueve hacia la región de mayor osmolaridad. La Ah, gracia es que si hay acuaporina, esto ocurre exactamente mucho más rápido. Mientras más acuaporinas haya en la membrana, más agua se va a mover por unidad de tiempo. En cambio, si a través de la bicapa lipídica, el movimiento va a ser muchísimo más lento y en menor cantidad. sí, acerca de lo que era como de el agua del paso a mayor molaridad, eso no me quedó muy claro, que fue lo último que explicó lo de la tabla. Ya. Yo les decía que lo que me interesa para entender el flujo neto de agua desde el punto de vista más técnico es la osmolaridad de la solución. Entonces, lo primero que tendríamos que, de algún modo, grabarnos es que el agua siempre se mueve hacia la región con mayor osmolaridad a través de la membrana semipermeable. Entonces significa que para saber, por ejemplo, en esta situación, si va a haber movimiento de agua, yo tengo que saber cuál es la osmolaridad de esta solución de cloruro de sodio y cuál es la osmolaridad de esta solución de glucosa. Entonces, para eso, para calcular la osmolaridad, yo tengo que multiplicar la concentración molar de la solución que me la están dando acá por el número de partículas osmóticamente activas. Es decir, estas moléculas, ¿cuántas partículas efectivamente eh, me, me van a interactuar con el agua? Entonces yo les decía que el cloruro de sodio me va a generar dos partículas en solución y cada una de ellas puede interactuar con el agua, el Na+ y el Cl-, el ion sodio y el ion cloruro. Ambas pueden interactuar con el agua. Por lo tanto, en este caso, un cloruro de sodio me genera dos partículas osmóticamente activas. Sin embargo, la glucosa no se disocia y por lo tanto me genera una molécula de glucosa, es una partícula osmóticamente activa. Entonces, al calcularlo, yo tengo que aquí multiplicar 0,3 por 2, porque, repito, aquí el N, o sea, el número de partículas osmóticamente activas es 2. Entonces, me va a dar 0,6 molar. En cambio aquí, sí, como la partícula osmóticamente activa es una sola, que es la misma glucosa, yo lo multiplico por 1 y me da 0,3. Entonces, si acá tengo 0,6 molar, significa que el agua se va a mover al compartimento A. Escucho. Ah, entendí, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? no, tío. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, en general entonces podemos decir que la osmosis es que el agua se mueve al lado donde hay como más soluto, ¿cierto?
En parte sí, pero les decía que si tenemos que fijarnos más que solamente en el soluto, tienes que fijarte si ese soluto te genera una o te genera varias partículas ópticamente activas, y por eso hablamos de osmolaridad, porque la osmolaridad es la única que nos da esa información. ¿Correcto? Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No hay que cambiar de link. Sí, por eso les pregunto. Entonces voy a salir de esta reunión porque se está agotando el tiempo para que pasemos a la segunda parte de la reunión. Entonces voy a cortar ahora la reunión y nos vemos entonces en la segunda parte. Hasta luego.